Cuando abrí los ojos, el techo sobre mí era de un blanco equivocado, demasiado limpio, demasiado brillante. El cuerpo me dolía en lugares profundos y desconocidos. Algo pitaba suavemente a mi lado, constante pero lejano, como si le perteneciera a otra persona. Intenté girar la cabeza, pero un dolor me apretó el cuello como tenaza. Tenía la boca seca y el aire olía vagamente a antiséptico, con un toque metálico debajo. Una enfermera notó que estaba despierta y se acercó rápido a ajustar algo en el monitor. Logré susurrar. «Vino mi hija». Hizo una pausa. Solo un segundo, pero suficiente. Sus manos seguían moviéndose, pero sus ojos no encontraron los míos. No necesitaba su respuesta, pero la dio de todos modos. «La notificamos», dijo con cuidado, esquivando mi mirada. «Dijo que usted no querría que la reanimaran, que había aceptado su edad, que debíamos dejarla partir». Las palabras no calaron de inmediato. Parpadeé esperando que se diera cuenta de que me había confundido con alguien más. Pero no. Mi nombre estaba en la ficha, mi cuerpo en esa cama. Mi hija, la que dijo eso. Estuve en coma por días, me enteré después. 3 para ser exacta. 3 días flotando entre este mundo y el otro, con las costillas rotas, la columna fracturada, el corazón magullado. No recordaba el impacto, solo la sensación de aire frío en la cara y la voz de alguien, una mujer mayor, no mi hija, pidiendo ayuda. Más tarde supe que fue mi vecina quien me encontró. Doña Socorro, de 74 años, con rodillas artríticas y un alma terca. Vio mi coche destrozado en la cuneta y no se movió de mi lado hasta que llegó la ambulancia. Incluso me visitó cuando me estabilizaron. Recuerdo su mano sosteniendo la mía, susurrando que regaría mis plantas, pero no lucía. Ni una llamada, ni una tarjeta, ni un murmullo de preocupación. La misma niña a la que le trencé el pelo antes de la escuela, la que cuidé durante gripes, desamores universitarios y un aborto que la dejó vacía por meses. Me dejó morir, y no titubeó. El suero picaba mientras me movía y me obligué a respirar a pesar del dolor. Lo que se había roto dentro de mí no eran solo huesos, era algo más hondo. Y desde ese momento supe que algo había cambiado para siempre. En las horas silenciosas de la recuperación, cuando las máquinas zumbaban y las enfermeras susurraban en el pasillo, me sorprendía viajando hacia atrás, con los años doblándose sobre sí mismos como sábanas suaves. Veía a Lucía de pequeña, con las rodillas raspadas, pegada a mi lado tras caerse de la bici. Recordaba cómo se acurrucaba junto a mí, con libros ilustrados, insistiendo en que los leyera 2 veces. En esos días el amor tenía forma. Era una cobija que nos arropaba en noches frías. Eran hot cakes para la cena, cuando no había para comprar comida hasta el viernes. La crié sola. Su padre se fue antes de su primer cumpleaños, desvaneciéndose en un silencio que nunca mandó un cheque ni una postal. Trabajé turnos dobles en la primaria y limpié oficinas los fines de semana. Cuando Lucía entró a la universidad, vendí los aretes de zafiro que me dejó mi madre. Ella, que una vez me dijo, «Nunca dejes que tu hija se sienta una carga», lo habría entendido. Solo que no habría creído lo poco que importaría al final. La primera vez que conocí a doña Consuelo, la futura suegra de Lucía, me miró como si hubiera entrado por la puerta de servicio. Sonrió con tirantez y preguntó si seguiría trabajando ahora que Lucía se casaba con alguien de alcurnia. Cuando dije que sí, se rió. «Supongo que algunas mujeres no saben cuándo hacerse a un lado». Me dije que no importaba. Consuelo no crió a Lucía. Yo sí. Fui yo la que se desveló haciendo tarjetas para sus exámenes de ingreso. La que empeñó mi anillo de boda cuando su coche se descompuso antes de los finales. Pero con el tiempo noté que Lucía cambiaba. Reía menos. Sus mensajes se acortaban. Solo llamaba cuando necesitaba algo, nunca para preguntar cómo estaba, nunca para compartir sus alegrías o fracasos. Y cuando se casó y entró al mundo de Consuelo,
Me convertí en un recuerdo disfrazado de lástima cortés. En la boda me sentaron 2 filas detrás de la familia del novio. Cuando Lucía dio su brindis, agradeció a su segunda madre y sonrió directo a Consuelo. Me tragué el dolor como siempre. Era más fácil fingir que nada hería que arriesgarme a perder lo poco que me quedaba de ella. No sabía entonces que la pérdida ya había comenzado. No crié a una hija. Construí un reflejo de todo lo que creí que debía ser fuerte, desinteresada, incansable, y se lo entregué a un mundo que mide el amor por su utilidad. Las semanas tras el accidente estuvieron llenas de un silencio que no consuela, que retumba. Reaprendí a sentarme, a equilibrarme con un andador, a dormir sin sobresaltarme cada vez que un coche pasaba por la ventana. El dolor era físico, sí, pero venía acompañado. Una punzada más profunda se instaló entre mi pecho y mi garganta. No era duelo, era reconocimiento. Las cuentas del hospital llegaron antes que el alta. Abrí cada sobre con manos temblorosas. No me sorprendieron los números, solo el hecho de que era la única leyéndolos. Nadie ofreció ayuda. Ni mi hija, ni su esposo, mucho menos Consuelo. Saqué lo último de mis ahorros, usé un fondo de emergencia modesto que había juntado dando clases de arte los fines de semana. El cheque apenas hizo mella. Me dieron un bastón médico y un horario de camiones el día que me dieron de alta. Sin servicio de silla de ruedas, sin brazos cálidos, esperando en la banqueta. Pedí un taxi por app y pagué en efectivo. El conductor no habló en todo el camino, solo me miró por el retrovisor cuando gemí al bajar. Le di las gracias. No respondió. No. De vuelta en mi departamento, arrastré los pies hasta la cocina y vertí las últimas hojas de té en una taza de cerámica desportillada. Me senté en la misma silla donde una vez hice videollamada con Lucía tras su primera oferta de trabajo. Ella lloró entonces, agradecida, emocionada. Recuerdo haberle dicho, estoy orgullosa de ti, y sentirlo de verdad. Esa noche no lloré, me quedé quieta. Dejé que el silencio hablara, y entonces, sin escribirlo ni decirlo en voz alta, hice un juramento. Si salía de esto, si lograba escalar este abismo sola, entonces me quedaría sola. No compraría amor con perdón. No regalaría pedazos de mí a quienes solo venían a recoger. Nunca más se beneficiarían de mí, ni en vida ni en muerte, ni siquiera en el recuerdo. Fue un martes cuando llegó la llamada. Casi no contesto. El número era desconocido, con un prefijo de algún lugar al norte de donde había vivido. Pero algo me hizo responder. Tal vez el aburrimiento, tal vez la curiosidad, tal vez el instinto. Señora Mariana, preguntó la voz. Soy Esteban Cruz, abogado, encargado del patrimonio de su tía doña Amalia Vargas. Estaba en la cocina, aún en pantuflas, con el microondas zumbando detrás. Me tomó un momento recordar a Amalia, la hermana menor de mi madre, la que usaba lino en invierno, y reía como si no le debiera silencio a nadie. No habíamos hablado en años, sin hijos, sin esposo, sin tarjetas navideñas. Un nombre más susurrado que recordado en las pláticas familiares. Lamento informarle que falleció el mes pasado, dijo el hombre con suavidad. Usted es la única beneficiaria de su herencia. No lo entendí al principio. Seguro había un error. Pero él lo explicó claro: su casa cerca de Mazatlán, un viñedo pequeño pero funcional en Valle de Guadalupe, 3 propiedades en renta, un fideicomiso con inversiones que no sabía pronunciar y una carta. Manejé hasta allá ese fin de semana aún sin creérmelo. La oficina olía a papel y limpiador de pino, pero el sobre en mis manos parecía haber esperado toda su vida para encontrarme. La letra de Amalia era temblorosa, pero familiar. Para la que nunca vieron, pero yo siempre supe que estaba. Llevas más de lo que ellos merecieron. Que esto te libere, que te nutra, que construya algo que nunca puedan tocar. Con cariño, Amalia. No lloré, no de inmediato. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi abrigo. Luego firmé cada papel, cada formulario, cada autorización. Vi cómo las firmas se convertían en llaves.
y cuando salí de esa oficina el mundo se sentía diferente. No más suave, sino real. Alguien me había visto, no porque lo pedí, sino porque simplemente existía. Vendí una de las propiedades en Puerto Vallarta primero. Un dúplex cerca de la playa modesto y fácil de liquidar. El dinero borró cada peso de la deuda del hospital en una transferencia. No le dije a nadie. No hubo anuncio, no cambié mi nombre, no invité a que notaran que estaba levantándome. Solo me mudé a una casita tranquila en las afueras de San Miguel de Allende y respiré como si el aire no estuviera racionado. Por un tiempo el silencio fue suficiente. Tomaba té en el porche por las mañanas, caminaba con mi bastón por los viñedos que ahora eran míos y dejaba que la quietud recalibrara algo en mí. Entonces llegó el golpe en la puerta. No avisaron antes. Ni siquiera supe cómo encontraron la dirección, hasta que Consuelo dejó caer un comentario, algo sobre un anuncio que Lucía vio en internet. El condominio frente al mar que dejó Amalia recién puesto en venta, con mi nombre ahora ligado a la escritura. Lucía me abrazó como si nos hubiéramos visto la semana pasada, no como si me hubiera dejado morir en una cama de hospital. Te ves increíble, mamá, tan saludable. Ese vestido es de diseñador. Consuelo fue peor. Entró como si la casa fuera suya, rozando la mano por el mostrador de mármol y diciendo: «¡Qué lugar tan encantador! Te queda perfecto, de verdad. Los invité a pasar». No quería, pero lo necesitaba. No por ellas, por mí. Les serví té en tazas de porcelana francesa que mandé traer del almacén de Amalia. Hasta les puse miel. Se deshicieron en halagos, convencidas de que aún importaban. Lucía se inclinó fingiendo despreocupación. «Oye, nos enteramos lo de tía Amalia. ¡Qué mujer tan dulce! Solo nos preguntábamos si, como el lado de papá no está presente y tú eres su pariente más cercana». Quizá dividió la herencia. Consuelo no esperó respuesta. Obvio no querrías manejar todo eso sola. Sería muy generoso compartir. Sonreí lenta y practicada y me puse de pie. No dividió nada, dije. Me lo dejó todo. Cada casa, cada acción, cada peso. Lucía parpadeó. La boca de Consuelo tembló y para que sepan añadí, ya vendí lo que creen que vinieron a buscar. Caminé hacia la chimenea, abrí un cajón estrecho bajo el hogar y saqué una carpeta. El papel olía ligeramente a algo viejo y limpio, del tipo que sobrevive a las discusiones. Lo coloqué con suavidad en la mesa entre nosotras. Consuelo quiso tomarlo primero, pero la miré fijo hasta que su mano se detuvo a medio camino. «Es el original», dije con voz calma. «Firmado, notariado, registrado. Sin ambigüedades». Lucía lo abrió de todos modos, sus ojos recorriendo rápido sin captar el peso. Pero entonces lo vio mi nombre. Única beneficiaria, sin condiciones, sin notas al pie, sin camino de regreso hacia ellas. «¿Te dejó todo a ti?», preguntó, como si decirlo en voz alta lo cambiara. «Así es». Consuelo intentó recuperarse. «Pero seguro pensarás en lo que es justo. La familia es la familia». Me incliné hacia ella. Justo habría sido que alguien apareciera mientras estaba conectada a máquinas. Justo habría sido un mensaje, una llamada, una pregunta. Lucía se removió en su asiento. «Pensé que no querías que fuéramos. No sabía qué tan grave era. Sabías lo suficiente para dejar que pensaran que ya no estaba», dije en voz baja. «Sabías lo suficiente para que no te importara». Caminé al aparador y regresé con otra carpeta más gruesa, más reciente. Adentro había planos, presupuestos de contratistas, un recibo de anticipo. Usé parte de la herencia para abrir el estudio con el que siempre soñé, dije. En el centro de San Miguel. Se llama La Novena Casa. Lucía frunció el ceño. «¿Lo de las pinturas? ¿De verdad lo hiciste?», sonreí. «Tú lo llamabas una etapa». Consuelo dijo que era infantil. «Pero ya es real», abrimos la próxima primavera. Vi cómo el silencio se estiraba. Habían venido por dinero fácil, por un pedazo de algo que no ganaron. Pero yo ya lo había usado para construir una vida a la que no podían seguir. Cuando se fueron, no se despidieron.
Las tazas de té quedaron vacías. Las recogí con cuidado, las lavé a mano y las guardé en el vitrina. Luego cerré la puerta con llave y volví a los planos en mi escritorio. Lo que no les dije ese día, mientras tomábamos té, fue que el dinero no era lo único que me dejó Amalia. Dentro del portafolio de activos había una participación mayoritaria en una pequeña empresa de préstamos regional que ella cofundó hace décadas. En papel parecía una inversión tranquila, estable, sin alardes. Pero una de las asesoras del fideicomiso, una mujer mayor, con lentes afilados y memoria más filosa, señaló un detalle que no esperaba. Hace 5 años, esa empresa emitió una hipoteca. Los nombres de los prestatarios me eran familiares: Roberto y Lucía Morales, mi hija y su esposo. La casa que una vez ayudé a limpiar tras la inspección, la que Consuelo llamaba nuestra propiedad legado. Habían incumplido una vez, refinanciaron y luego volvieron a fallar en los pagos. Silenciosa, descuidadamente. Con el tiempo su préstamo se agrupó y se ofreció para adquisición privada, una firma. Eso fue todo. No lo hice por venganza, no entonces. Lo hice porque podía. Porque nadie me había enseñado que el poder puede esperar tranquilo en un cajón hasta que importa. Tras servir el té, tras leer el testamento, regresé a casa y saqué la escritura. Estaba en un sobre simple, sellado y estampado. La miré por mucho tiempo antes de guardarla en una caja ignífuga en mi closet. No solo me habían pasado por alto, habían pedido prestado de un mundo que asumían nunca me pertenecería. No sabían que yo era dueña del techo sobre sus cabezas. No habían pagado un peso en más de 8 meses. No desde que el esposo de Consuelo murió y el negocio quebró. No desde que Lucía dejó su trabajo en una ONG y probó con consultoría que más bien eran almuerzos largos y facturas sin cobrar. Les di tiempo. Vi pasar las fechas límite. Escuché mientras subían fotos sonriendo desde el porche, el mismo donde una vez me senté con mi nieta antes de que supiera caminar. Los avisos salieron discretamente. Nadie respondió. Pero el último envío, el que importaba, planeaba entregarlo en persona. El camión de mudanzas llegó al driveway pasadas las 10. Me quedé atrás al principio, estacionada a unas casas de distancia, observando desde el parabrisas. Mis dedos descansaban ligeros sobre el sobre en mi regazo, la transferencia de la escritura notariada y final. Un cambio legal sí, pero para mí era como cruzar una frontera emocional. Mi padre lo habría llamado vengativo. Mi madre habría susurrado vergüenza. Pero ellos no estaban ahí cuando Lucía le dijo al hospital que me dejaran ir. No vieron a Consuelo convertir a mi hija en alguien que mide el valor en influencia. Lucía estaba en el césped con el celular pegado al oído, caminando en círculos cortos y frenéticos. Consuelo estaba en las escaleras del porche con los brazos cruzados, mirando a los de la mudanza con una mueca incrédula. Cuando salí del coche y caminé hacia ellas, la cara de Lucía se desmoronó. «Mamá, ¿qué haces aquí?» No respondí de inmediato. Le entregué el sobre. No lo abrió, solo lo miró como si pudiera morderla. Consuelo fue menos sutil. «¿Así nos castigas? No puedes quitarnos nuestra casa». «Ya no es su casa», dije con calma. Nunca lo fue realmente. La escritura ahora pertenece a un fideicomiso benéfico, a mi nombre. Esta casa será convertida en un hogar de transición para mujeres jóvenes. Lucía parpadeó. «Como un albergue, asentí. Para chicas como la que ustedes dejaron atrás». Entonces se giraron, notando por fin al pequeño grupo en la banqueta. 4 mujeres jóvenes estaban con una trabajadora social. Una tenía un bebé en la cadera. Otra abrazaba una bolsa de lona con la mirada fija en el suelo. «Esto lo haces por despecho», siseó Consuelo. Me acerqué. «Lo hago por memoria». La voz de Lucía bajó a un susurro. «No tenemos a dónde ir. Tampoco yo lo tenía», dije. «Pero construí algo. Ellas también lo harán». Me di la vuelta antes de que respondieran y subí las escaleras hacia las chicas, hacia la casa, hacia la versión de mí
que habría necesitado este lugar hace mucho. No pelearon después de eso. No, realmente. Lucía se quedó ahí aturdida apretando el sobre como si contuviera el último suspiro de su vida pasada. Consuelo murmuró algo por lo bajo demasiado suave para entenderlo demasiado amargo para importar. Los de la mudanza sacaron sus cosas en silencio. Unas cajas, unas bolsas de ropa, una lámpara que reconocí del cuarto de huéspedes. Una por una sus pertenencias se apilaron en la orilla de la banqueta. La misma banqueta donde una vez me senté con los pies hinchados y una maleta esperando un ride que nunca llegó. No hablé. No ofrecí ayuda. Tampoco odio. Algunas pérdidas no necesitan tu voz, solo tu ausencia. Lucía me miró una vez con el rostro deshecho, no por enojo, sino por confusión, como si no entendiera cómo llegamos aquí. Como si esto le pasara a ella, no algo que ayudó a construir. La miré a los ojos, pero no aparté la vista, que viera el costo. Cuando el camión se fue, Consuelo subió al asiento trasero de un taxi sin decir palabra. Lucía se quedó sosteniendo su celular esperando algo, tal vez un ride, tal vez una razón. No le di ninguna. Entré, cerré la puerta detrás de mí y respiré en el eco del recibidor vacío. El aire era fresco, inmóvil, intacto. Caminé por cada cuarto de espacio rozando con los dedos paredes que alguna vez tuvieron fotos de las que no me invitaron a formar parte. Arriba, en lo que fue la recámara principal, abrí el closet y puse la escritura en un estante justo encima de mi línea de visión. No necesitaba verla otra vez. Ya sabía lo que significaba. Ellas se llevaron sus bolsas. Yo recuperé mi nombre. La noche antes de la gran apertura del albergue, llegó un sobre sencillo a la casita, sin remitente. La letra era lenta, deliberada, del tipo que viene de alguien que se tomó su tiempo no solo con pluma y papel, sino con la memoria. Adentro había una carta. Señora Mariana, no me conoce, pero fui la enfermera de turno cuando la trajeron. Estaba inconsciente, magullada más allá del reconocimiento, y nadie vino por usted. Pero yo me quedé. Me senté junto a su cama toda la noche sosteniendo su mano. Le hablé aunque decían que no me oiría. Nunca olvidé su rostro. Cuando vi su nombre en el periódico local esta semana hablando del albergue, lloré. Solo quería que supiera que nunca estuvo realmente sola. Detrás de la nota había una foto, borrosa, tenue, pero clara. Yo estaba en la cama del hospital, apenas visible bajo las vendas, y junto a mí, una mujer con canas sosteniendo mi mano con suavidad. La miré por mucho tiempo, no porque no recordara, sino porque algo en mí finalmente lo hizo. Las colinas se tornaron doradas mientras el sol caía tras las vides. Monté mi caballete cerca del borde de la terraza, con el pincel en la mano, el lienzo a medio llenar de color y luz. Detrás de mí resonaban risas suaves, libres. Las mujeres del albergue ponían la mesa para la cena, sus voces subiendo y bajando, como el viento entre las hojas. Volví a mojar el pincel, ahora con calma, sin prisa. Esto era mío, todo. No la tierra ni la casa, sino el silencio que no dolía, el aliento que no temblaba, la paz que al fin se quedó.